Bueno, aquí estamos para pensar en voz alta este cierre de edición. Hola, Nico Márcico. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Señora Sofía Caram. Buenas noches, ¿cómo dice que le va? ¿Todo en Osvaldo orden? Quiroga. Bien, maestro, ¿cómo anda? Disparador y los del cambio por el cambio, Iván. ¿Con quién va a hacer campaña usted? ¿Con Patricia Bullrich? ¿Con Larreta? Ya vas a ver, no te preocupes. A ver, acá hay dos modelos. Hay un modelo que, por ejemplo, lo interpreta Macri, que dice hay que ajustar todo. Si usted ajusta todo y no crece, lo que va a hacer es estallar la Argentina. Horacio demostró que no tiene jefe. Mauricio es Patricia, obvio. Patricia propone que desde el mensaje fuerte, desde expresar la voluntad, que vamos a... así no funcionó. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Respondió hace un rato Patricia Bullrich. Inesperado puso paños fríos. Es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto, dijo Patricia Bullrich. Lo he tomado primero como un sinceramiento de Horacio con respecto a Mauricio y a nuestro gobierno. Me parece inaceptable en un momento en que estamos viviendo la situación desastrosa que vive el país, dedicarse a criticar al gobierno anterior. No me gusta la forma que lo dijo, me parece que hace unos días decíamos que somos un equipo de hace 20 años que trabajamos juntos. ¿Pero es un tema de forma o de fondo? ¿Me entendés a dónde voy? Hay cuestiones que son de fondo. Hay cuestiones que son de fondo. No se construye con cualquiera la Argentina. No debería pasar por estos carriles la campaña, porque debería ser una campaña de propuestas. No ayuda, yo no lo escuché, pero si fue así, no ayuda. Hay que buscar consensos, pero en el Parlamento, o no antes, porque antes que, vos fíjate, yo te digo, mira, vos sos líder de un espacio político, venite conmigo. En el futuro vamos a gobernar juntos. ¿Qué querés? Vos me decís, un ministerio, bueno, listo, estamos todos juntos, vamos para adelante. Después cuando llegamos al gobierno, es un quilombo gobernar así. A mí me parece que, más allá de cómo me cae a mí, cae mal en general. Genera mucha incertidumbre. El PRO tiene que hacer otro ejercicio de resolución de la puja, la competencia, las tácticas y no hacerla todo el tiempo por los medios. Nosotros como partido político y el liderazgo de Lilita queremos estar corridos de los extremos, tanto de izquierdas como de derechas. Si nosotros nos corremos a los extremos, lo que se va en camino es a la erosión de los sistemas democráticos republicanos o la debilidad institucional. La Argentina que viene necesita liderazgo, que no es gritar más, ni hacerte el bravo. Eso no es liderazgo. Teléfono para Patricia. ¿Por qué tanto silencio? Yo le pregunto a usted por qué, para qué. Yo le voy a preguntar a ustedes por qué y para qué quieren cambiar. ¿Qué es lo que quieren cambiar los que nunca quisieron cambiar? Más allá de que nunca fueron equipo. Todos lo juegan para el marketing. Ninco. Me parece, Horacio, acá hay algo interesante para pensar con respecto a, bueno, punto uno, digo, hay cruces y cosas que se están diciendo en las últimas horas. Gran parte las veíamos recién en ese editado que está impecable, hay que decirlo. Que no sé si tienen vuelta atrás. Ahora bien, me parece que muchas veces Juntos por el Cambio apela a la memoria, ¿no? De corto plazo, a la falta de memoria en algunos momentos, y creo que juegan con eso porque después la pregunta, y nos las hacíamos el martes también, es, bueno, después de esto que parece que no tiene marcha atrás, ¿cómo van a hacer cuando uno gane y el otro tenga que acompañar? Pienso lo mismo. Pero hay un sincericidio por parte de la reta. Total, pero para mí, mi opinión, ninguno es demócrata de verdad. No se está hablando de democracia en ningún momento, no se está hablando de tocar privilegios para producir igualdad, no se está hablando de que los conflictos hay que politizarlos, no negarlos. No, parece como que la cáscara de la democracia es la democracia. No, la cáscara de la democracia no es la democracia. Si hay una desigualdad tan brutal como la que hay hoy en la Argentina, no puede haber una verdadera democracia, no puede haber. Entonces, que Larreta hable como un demócrata, teniendo en su grupo a Milei y diciendo que el kirchnerismo, que él lo va a hacer para siempre, terminar. ¿Qué demócrata? ¿Cuándo escucharon que un peronista, que un hombre de izquierda diga que quiere que un partido político entero o que una idea desaparezca?
No es así, no es así. Y ni hablar de Bullrich, que tampoco está dentro de la democracia, que tampoco habla de democracia y que permanentemente se ubica en un espacio de ultraderecha rabioso, no democrático. Sofía Carr. Está pasando algo interesante porque quienes se peleaban y parecía que a muerte y que parecía que rompían y que parecía que no había unidad eran los peronistas, era el peronismo el que venía en una tensión máxima, ¿no? Y que esta semana lo que mostró fue justamente todo lo contrario a lo que acabamos de ver en el informe y a lo que estamos viendo y viviendo en Juntos por el Cambio. Un Sergio Massa primero reunido con Alberto Fernández, que Alberto Fernández dice que va a ser el próximo presidente, después con Cristina Kirchner, hoy con Daniel Scioli, con quien tuvo históricamente serias, durísimas, te diría casi insalvables diferencias, y el mensaje hacia abajo es ordenados, en unidad, sin discusiones a cielo abierto, porque de cara a lo que viene, el peronismo tiene que mantenerse y mostrarse unido. Sí. Por el contrario, Juntos por el Cambio queda claro, y quedó claro esta semana, y queda claro con cómo Horacio Rodríguez Larreta decide tensionar al máximo la interna con Patricia Bullrich, que lo que va a suceder, primero, que lo que iba a pasar era una ruptura si no iban a una paso, ¿no? Está claro. Pero lo que obviamente además están mostrando es que su mayor herramienta para conseguir votos va a ser la máxima tensión de cara a las PASO. Sí. En este primer partido, yo no coincido con que no hay vuelta atrás. Este es un primer partido, después todos van a estar alineados, pero en este primer partido buscaron tensionar fuerte desde el sector de Horacio Rodríguez Larreta, porque obviamente además saben que Patricia Bullrich tiene por ahora más números en todos los sondeos de opinión, ¿verdad? Mientras todo está pasando, en estos momentos Lustó está lanzando su... A ver... Salud. Empecemos por la salud. La angustia vital de tener uno o una enfermedad, o a veces peor aún, un ser querido, una enfermedad, una urgencia, y no saber cuándo nos va a dar un turno, cuánto tiempo tenemos que esperar, cuánto tiempo para una cirugía. O como decía, creo que la vieron a Victoria, que es odontóloga, también la angustia de los profesionales de la salud, que no tienen las condiciones para trabajar, no tienen el instrumental, no tienen el reconocimiento o no tienen las condiciones laborales, la remuneración para sentirse tranquilos. A esos médicos les pedimos que cuiden lo más preciado de todos nosotros, nuestra salud y nuestra vida, pero ganan una miseria. Dice mucho de nosotros como sociedad y como ciudad, que aquellos a los que les confiamos nuestra salud y nuestra vida ganen tan poco. Por eso nosotros vamos a trabajar para establecer una red de prevención y de cuidados progresivos, para que cada manzana de la ciudad y cada persona que vive en una manzana de la ciudad esté referenciado en un equipo médico y en un centro de atención primaria. Que esa sea la puerta de entrada al sistema y no tenga que ser una cola o llamar al 147 y no recibir una respuesta. Queremos que ese sistema... creer que este hombre pertenece a una fuerza que durante 16 años en el mundo salud de esta ciudad, todo lo que acaba de escribir ocurre. Esto quería evitar el Frente de Todos Unión por la Patria en una interna. Por eso fueron a lista de unidad. Porque ahí estás viendo a un socio criticando a su propio socio. Después de 16 años. Sí, y después de decir en el día de ayer que para Jorge Macri, que es su rival en la interna de Juntos por el Cambio, la ciudad de Buenos Aires es el plan B. Ahora, me parece que esto que estamos planteando, Horacio, y que recién también decía Sofi y Osvaldo, es el eje de lo que hay para analizar de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en campañas anteriores es verdad que les funcionó esto de el atractivo en la disputa interna. Te pego, te mato. ¿Y con eso qué? ¿Qué están disputando? Están disputando el territorio mediático, el territorio de las redes, la difusión. Claro. Pero mi sensación, esta vuelta, que es lo que debatíamos recién con Sofi, es
¿no se están corriendo un poquito más del límite que venían teniendo antes? Ahí es donde yo me planteo la pregunta de lo distinto. Sí, bueno, ¿no? es la para esta primera campaña. vez. De hecho, cuando preguntás en Juntos por el Cambio, una de las cuestiones que dicen, o que por lo menos lamentan desde el sector que responde a Mauricio Macri, es la decisión de Larreta de ir con su propia precandidatura, de ir con este tono ahora, porque dicen, la verdad es que teníamos todo ganado y ahora, del otro lado lo que dicen es, che, pero los que se pelean así son los peronistas, no nosotros. ¿No? Somos iguales que ellos. Ahora, Lustó, varias cosas. Primero, Lustó apoyó lo que hizo Morales en Jujuy. Lo apoyó no solo presentándose junto con todo Juntos por el Cambio, sino lo apoyó en distintas notas y entrevistas. Sí. Segundo, es verdad que está haciendo una propuesta concreta, esto es verdad, cosa que Jorge Macri no hace ni que lo maten, ¿no? Porque Macri viene a cuidarle los intereses a Mauricio Macri. Esa es la función que viene a traer. Ahora, por favor, es parte de un espacio que, entre otras cosas, tiene que ocuparse de la gente que en la ciudad duerme en la calle. Y que uno ve en mi barrio, uno ve que viene un camioncito, te da algo de comer, una fruta incluso. Pero esa no es la solución. Eso está bien que se haga, pero eso no es la solución. Bueno, ahí estamos. Dame un disparador. Vamos a ver de qué se trata, cómo, cuándo y dale. El presidente de la Nación sigue muy de cerca la situación en Jujuy. El secretario de Derechos Humanos viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto. Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está siguiendo muy de cerca la situación. Hemos denunciado la represión en Jujuy. El presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional. Así que con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato a vicepresidente. Bueno, ella es Gabriela Cerruti, la vocera, y dice, pero en el mientras tanto, Esper, que también es diputado y quiere ser presidente, mariscal y esas cosas, tuiteó. ¿Y qué tuiteó? Por favor, señor director. Presenté 4 proyectos de resolución para excluir de la Cámara de Diputados a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, a Alejandro Vilca, y también a Romina del Pla, quien, para José Luis Esper, son los que alentaron y promovieron la sedición que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy. Está en nuestros estudios, le agradecemos su presencia y su compromiso, el diputado Nicolás del Caño. ¿Qué le contesta a usted, Esper? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en realidad Esper creo que es alguien que se transformó de liberal en aplaudidor de Larreta y en un siervo del señor feudal Gerardo Morales, ¿no? Creo que eso es lo que se ve cuando se ha integrado a la lista de Juntos por el Cambio. Este planteo, además de hacerlo en la justicia, esta presentación en la Cámara de Diputados también es acompañada por otros legisladores y legisladoras. No es solamente Esper. De Juntos por el Cambio. Mira. Y la verdad que, a ver, no me extraña que venga de Esper, de Juntos por el Cambio, un planteo de estas características que apoyan a Gerardo Morales, que intenta con esta reforma de la Constitución avanzar sobre los derechos de las comunidades originarias, que intenta avasallar el derecho de las maestras y los maestros de todo el pueblo de Jujuy. Es decir, le quieren callar las voces a ellos, y no es casual que quieran callar la voz de la izquierda, que es la única fuerza política que estuvo allí acompañando, participando de esta movilización multitudinaria del pueblo trabajador, de sus distintas formas de lucha, y que además, cuando ya no había más para debatir en esa convención constituyente, como explicó nuestro compañero Alejandro Vilca cuando explicó por qué nos retirábamos, nosotros ya no teníamos nada que hacer ahí. ¿Dónde está nuestro lugar? Con los trabajadores como él, de la recolección de residuos de San Salvador, con las maestras y maestros que son los que educan a sus hijos. Bueno, creo que dejamos muy claro, y por eso también quieren acallar nuestra voz, ¿no? Morales me acusó a mí directamente de haber quemado la legislatura, ¿no? O sea, también puede decir que los autos que se queman en Francia porque asesinaron a un pibe de 17 años,
Y culpa mía, tenés ¿no? tonada porteña. También pueden decir todo ese tipo de cosas, digamos, pero bueno, nací en Córdoba y viví muchos años en Mendoza. Bueno, inventan muchas cosas, pero lo que quiero decir con esto es que justamente buscan avanzar en un ajuste más duro aún del que se está aplicando hoy, y eso no se puede hacer sin represión, ¿no? Nico Sofía. Diputado, ¿qué le parece esta estrategia, por decirlo de alguna manera, ¿no? de Morales de responsabilizar a otras fuerzas políticas rápido ante la respuesta, ¿no? de la sociedad y del pueblo jujeño? Bueno, mira, yo cada vez que veo la publicidad que hace Gerardo Morales en los medios nacionales, ¿no? Primero que utiliza el dinero, digamos, de todo el pueblo de Jujuy para hacer propaganda para su campaña, porque Larreta lo premió después de esta brutal represión del día martes y de la represión en Purmamarca también el sábado pasado, donde encarcelaron a nuestra compañera Natalia Morales, lo premió con la candidatura a vicepresidente, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Gerardo Morales tiene que ver con desviar, ¿no? Es decir, bueno, la responsabilidad es de tal y tal, desviar la bronca genuina de ese pueblo trabajador. Mira, te comento algo, con mi compañera Miriam Bregman hace unos meses fuimos a Jujuy también, estuvimos ahora también obviamente, pero en una visita que hicimos, nos lleva desde el aeropuerto hacia San Salvador un muchacho que era maestro, ¿no? Y que nos dice, mira, yo los fines de semana trabajo acá en el remis, sábado y domingo, todo el día, dice. ¿Por qué? Porque Morales nos paga salarios de hambre. Con una bronca, o sea, lo que yo percibí de todas las personas que se acercaron ese día martes a saludarme y agradecerme que estuviésemos apoyando, me decía, a nosotros no nos apoya nadie. Claro. Tengamos en cuenta que el PJ apoyó de Jujuy. Totalmente. Apoyó esta reforma de Morales. Claro, ¿no? Entonces, bueno, creo reforma que, como veíamos recién, va a ser mañana cuestionada directamente ante la Corte Suprema por el Gobierno Nacional, el ministro Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández. Artículo 67 de la Constitución de Jujuy es lo que se va a cuestionar, tiene 3 incisos. La presentación en concreto ante el máximo tribunal penal de la Argentina va a ser de acción declarativa de inconstitucionalidad de este artículo de la Constitución de Jujuy. ¿Usted me permite? Que se reformó ahora. Nos está viendo Gerardo Morales, se acaba de tuitear. ¿Qué dice, por favor? Se confirma el intento, a propósito de lo que usted acaba de señalar, Morales se comunicó y tuitea y dice, se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución. Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo. 2 cuestiones ahí, perdón, para poder explicar bien esto. Lo que hace Morales ahí es mencionar justamente la decisión del Gobierno Nacional de ir mañana a la Corte. Claro. Por eso es que dice, bueno, bien, que la Corte se expida. Se adelanta la jugada, ¿no? Claro. Se adelanta la jugada, pero además casi como sabiendo que pueden ser sus socios, digamos, ¿no? Que con la esperanza de que, o con la certeza, te diría, más que con la esperanza, con la certeza de que la Corte no va a fallar en contra. Pero además esto, lo que plantea la presentación del Gobierno es que va contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Exactamente. Porque prohíbe los cortes de ruta que no están prohibidos en la Constitución Nacional. Pero además es derecho garantizado. Lo plantea después de una represión brutal, viene a plantear que está dentro de la Constitución. Y por supuesto que la Corte Suprema, que es una corte adicta a la derecha, por supuesto que no va a tener ningún problema con esa corte, ningún problema va a tener con esa corte. Claro, yo coincido un poco con lo que vos estás señalando porque, digo, es una corte adicta a Macri. Claro. Y yo creo que el camino está en esta organización, en esta movilización que está dando el pueblo trabajador. De hecho, nuestras compañeras y compañeros están planteando la necesidad de una mayor coordinación en una asamblea o coordinación entre las comunidades originarias, las maestras, los maestros, los estudiantes que también han tomado algunas escuelas, que están peleando en las universidades, porque como vos señalabas, es cierto, porque va en contra de la propia Constitución. Eso es innegable porque esto no lo hemos dicho solamente nosotros del Frente Izquierda, también han constitucionalistas muy respetados, como Roberto Gargarella, publicó en Diario Clarín un artículo, y él explica, el derecho a la protesta... Insospechado kirchnerista, ¿no? Además, claro, o de izquierda, digamos, o de izquierda, digo, es alguien claro. Entonces, digo, él dice, el derecho a la protesta es un derecho fundante porque te permite conquistar nuevos derechos o hacer visible
cuando se está pisoteando un derecho, porque convengamos, digo, la Constitución dice muchas cosas, pero muchos derechos no se cumplen. Y en la práctica, entonces, Nicolás, además sabés que ustedes lo saben también, porque tienen experiencia en la calle, bueno, con dejar un carril libre, digamos... Listo, hay ¿no? jurisprudencia en relación a esto, porque, a ver, el artículo 194 que tanto aducen para ir en contra de los reclamos cuando hay un corte de ruta, por ejemplo, que te digo algo, o sea, vos sos de un pueblo del interior, por ejemplo en Jujuy, si no cortás una ruta, seas maestro de la salud, lo que sea, mirá lo que hicieron los trabajadores de la salud de Neuquén. Cuando estaban en plena pandemia y salieron a protestar, fueron y cortaron la ruta de Vaca Muerta, porque estaban de paro y no le daban ningún tipo de respuesta. Bueno, ¿no? a ver, entonces, con un poco de memoria, década del 90, hasta la palabra piquete, con toda la locura menemista, alguien advirtió que esos trabajadores se habían quedado en la calle. ¿cómo se hacían visibles esos trabajadores de YPF que con la privatización habían quedado en la calle? ¿No? Bueno, lo vimos en Moscón y Tartagal, lo vimos en Cutralcó. Ahora, digo, entonces vos ahí tenés claramente algo que va en contra de la Constitución y también digo de una jurisprudencia que dice que mientras haya canales alternativos, no hay ningún problema. Entonces, digo, pero ¿cómo haces visible un reclamo en esos lugares? ¿Y qué por eso la gente... Porque sabes que yo también con esto lo pienso y digo, tratando de pensar, de analizar un poco la campaña que viene por delante también, digo, están anunciando o avisando un poco lo que puede llegar a ser nuestro país y las condiciones si ellos llegasen a ganar las elecciones. Y después también lo otro que me pregunto es, ¿qué se está buscando interpelar? ¿Un sentido común del que dice, uy, estoy yendo a trabajar y me cortan el camino para poder transitar? ¿Se está buscando interpelar eso? No se termina como de pero comprender. fíjate que la diferencia ahora con años anteriores, lo que creo que el gobierno de Gerardo Morales le pasa algo similar a lo que le pasó a Macri en el 2017. Recordemos, ganó la elección de medio término y luego avanzó con la reforma previsional, pero muy cuestionada por pocos votos que le dio el peronismo para votar esa ley. Pero además... quería avanzar con la reforma laboral y un no sector pudo. del peronismo, Un sector del peronismo. No acompañó todo el peronismo, ¿no? Bueno, pero ahí, digo, querían avanzar con reforma laboral, dijo, bueno, vamos... Y ahí empezó... Fueron escandalosos en la plaza de los dos congresos. Ahí empezó, digamos, el principio del fin del gobierno de Macri. Hoy allanaron la casa de Milagro Sala. Bueno, es que justamente lo que... También de manera ilegal. Bueno, y que así se inició también el gobierno de Gerardo Morales, encarcelando a Milagro Sala, buscando un chivo expiatorio, lo que vos señalabas, bueno, echan la culpa a otras fuerzas políticas de las responsabilidades, digamos, que tiene el propio gobierno. Yo creo que la diferencia ahora es que el pueblo ha perdido el miedo. Hay una experiencia, ha perdido el miedo. Ojo, no digo que no intenten amedrentar y generar miedo, porque están deteniendo gente de manera ilegal, como sucedió anoche. O sea, ahora, y Nicolás, también hay un electorado que reclama también ese discurso. Digo, por algo se endurecen, le están hablando a alguien. Sí, pero fíjate que yo creo que la confusión, o por lo menos lo que creen es que la mayoría está de acuerdo, o que hay un consenso. Sí, que se busca desde las coaliciones políticas mayoritarias, o si querés, Larreta y Bullrich se pelean a ver si el ajuste lo van a hacer en vez de en 100 días, en 100 horas, y quién va a reprimir más, ¿no? Por eso salieron a premiar a Gerardo Morales. Es verdad. Ahora, no creo que ese sea, digamos, el consenso en la población, porque... Inclusive Milei, por ejemplo, ¿cuántos conocen realmente que la dolarización no va a implicar que a vos te va a beneficiar y tu salario va a ser mejor o que vas a cobrar en dólares lo que cobras en pesos? ¿Quién conoce el planteo de las escuelas voucher que se aplicó bajo la dictadura de Pinochet en Chile y que implicó la privatización de, digamos, la educación de mercado que tanto ha sido cuestionada por la juventud y por todo el pueblo de Chile? Bueno, vender órganos. Lo que te quiero decir es que mucha gente, esos planteos, ¿no? Ante la bronca, por todos los que nos han gobernado, y en esto, no es solamente Milei, su delirio de dolarización, venta de órganos, etcétera, o Bullrich, Larreta y Macri, sino que, el ajuste que está llevando adelante Sergio Massa, que es lo que exige el Fondo Monetario Internacional, debutando con un recorte en la salud y la educación, también ha generado descontento. Y de las personas que han votado al Frente de Todo en el 2019, porque decían queremos sacar a Macri y hubo promesas que no solo no se cumplieron, sino que se profundizaron problemas estructurales. Ese enojo o ese descontento con la clase política o con los partidos tradicionales en la Argentina en general se volcaba a la izquierda, ¿no? O en elecciones legislativas, como hemos visto en algunas provincias argentinas, ejemplo Salta, ha crecido el voto volcado hacia la izquierda. ¿Qué pasa que la izquierda tal vez ahora ha perdido ese sex appeal,
en manos de Javier Milei, en manos de opciones de extrema derecha, porque justamente encarnan ese enojo. Hay 2 minutos para cerrar. Pero muy sencillo, creo que responden a sectores, primero, votantes duros de derecha que se desencantaron de Macri, ¿no? Después, el gran aire mediático que se le ha dado. Ahora, fíjate que no es que nos ha sacado, pero no es que nos ha sacado votos a nosotros. Fíjate que la mejor elección del Frente de Izquierda ha sido en el 2021. Cuando Milei tuvo su emergencia. Y no solamente en Jujuy, donde Alejandro Vilca encabezó la lista y sacamos 25%, sino que en la capital federal, por primera vez después de 20 años, con el ingreso de nuestra compañera Miriam Bregman, hay una diputada del Frente de Izquierda por la ciudad de Buenos Aires, de la izquierda anticapitalista socialista. Y en la provincia de Buenos Aires sacamos, fue la mejor elección que hicimos desde el 2011 que existe el Frente de Izquierda. Y en La Matanza, en Merlo, Moreno, José Cepaz, el Frente de Izquierda obtuvo concejales porque llegamos a casi el 10% de los votos en los bastiones del peronismo. ¿Por qué? Porque ese descontento en gran parte vino a la izquierda. ¿Por qué? Y porque hay mucha gente que nos valora y respeta las luchas que nosotros damos y la coherencia que tiene la izquierda. ¿Qué puede pasar con la presentación del delirante de Spert contra ustedes? Mira, obviamente que nosotros, digamos, estamos en alerta frente a esto, pero vamos a hacer todo lo que haya que hacer para alertar de que quieren, digamos, en realidad no es solamente contra los diputados individualmente, es proscribir una fuerza política, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto no prospere, ¿no? Nico, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Osvaldo, Nico, Sofía. Buenas noches. No te vayas. Estás en la televisión pública.